Uh, yeah. Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva edición estaremos hablando de el juzgar y el condenar. Bien, vamos a ver primero qué es juzgar, cómo lo define la Real Academia Española. Juzgar, determinar uno mismo, haciendo uso de la razón, el valor positivo o negativo de algo o alguien. Otra, creer, opinar, interpretar, entender o considerar. Otra definición, examinar y calificar algo o alguien que se presenta. Vamos a ver lo que es, cómo interpreta el diccionario condenar. Condenar castigo que se le impone al que ha cometido una falta o delito. Muy diferente, ¿verdad? Otra, reprobar o censurar una acción, un comportamiento o una opinión. Bien, hermanos. Vemos en el diccionario que juzgar es dar una opinión, juzgar es interpretar o entender o considerar algo. Amén. Y vemos que condenar es castigar, castigar, imponer, reprobar, censurar. Entonces, vemos, mis hermanos, que estas son dos cosas muy distintas y vamos a ver lo que es condenar y lo que es juzgar en torno a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy en día, como le dicen últimamente a la generación de cristal, que no se le puede decir nada, que no se le puede llamar la atención, que no se le puede decir la verdad, que no se pueden decir un consejo porque se ofenden en este camino de la salvación, en este camino de Dios. Vamos a cometer errores y personas de parte de Dios nos van a dar el consejo, nos van a dar lo que Dios nos manda a decir y nos van a decir cosas que no nos van a gustar. Dios nos va a mandar mensajes que no nos gustan. Amén. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver en dónde viene la confusión de esto que es juzgar y condenar, que son cosas muy distintas, pero que muchas personas la tienen como ligada y la tienen muy, que no saben lo que significa una cosa y la otra. Para eso estamos, para aprender en qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y cómo que Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos en la vida diaria y en su camino. Amén. Vamos a la palabra de Dios que está en Mateo 7, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 7, del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice así, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Por qué? Pues miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, permíteme quitarle la paja de tu ojo cuando la viga está en tu propio ojo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces estarás en condiciones para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Bien, vamos a detallar esta lectura que acabamos de leer. Y esta lectura es en donde radica la mayor parte de los problemas en cuanto a las personas no entienden de qué se trata. Lo primero que debemos de entender que para estudiar la palabra debemos tener varias versiones, 4 o 5 versiones, para cuando tengamos alguna dificultad de que no entendemos algo,
tenemos que ir a otra versión y consultar con otras versiones para que nos dé lo exacto. ¿Por qué? Porque esto ha causado muchos problemas. Muchas personas dicen, no me juzgue cuando tú le estás dando un consejo, le estás dando un consejo. Muchas personas dicen, no me juzguen cuando tú le dices que se está portando mal. Así hay muchos cristianos y así hay mucha gente que dice ser hijo de Dios. Hay mucha gente que dice que lee la palabra y mucha gente que dice ser cristianos. Muchas personas no aceptan el consejo. Muchas personas no aceptan la corrección. Bienaventurado aquel o aquella que es corregido cuando está en algo. ¿Por qué? Porque el Señor te está ayudando a enderezar tu camino. Tú eres bienaventurado cuando te dicen a ti que estás obrando mal y lo tienes que hacer así y así de parte de Dios y por la palabra de Dios. Lo más importante, por la palabra. Pero vamos a ver y analizar estos puntos. Primero dice, no juzguen para que no sean juzgados. Aquí vemos, mis hermanos, cuando usted va a diferentes Biblias, a diferentes versiones bíblicas, este punto en esta Biblia te dice no juzgue. La Reina Valera te dice no juzgue. Pero realmente, ¿qué quiso decir Jesús o qué dijo Jesús? Ahí, Jesús dijo, no condenen. Y vamos a ver, y usted enfóquese en esta palabra. Dice, no condenen. Cuando usted lo lee en versiones diferentes, dice, no condenen. ¿Por qué? Porque aquí dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Y vemos que en la palabra de Dios dice que seremos juzgados. Y lo que acabamos de entender ahora en el diccionario es que juzgar es hacer uso de razón, hacer uso, opinar, interpretar, entender y considerar. Juzgar y condenar no es la misma cosa. Entonces, si no podemos juzgar, entonces Dios no va a haber un juicio y tú tendrás un juicio delante de Dios. Entonces, si yo no juzgo a mi hermano, si yo no juzgo a mi hermana o a nadie, entonces Dios no me va a juzgar por lo que yo he hecho. Claro que sí. Entonces, aquí hay un problema y lo vamos a seguir viendo más adelante. En muchas versiones que son desde la original, desde el hebreo y del griego, dice, no condenen para que no sean condenados. Porque con el juicio que juzguen, serán juzgados y con la medida que midan, serán medidos. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, hipócritas, quita primero la viga de tu ojo y entonces estarás en condiciones de sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos en la palabra de Dios que Jesús no está diciendo que no juzgue. Está diciendo límpiate primero para luego entonces poder darle el consejo a tu hermano. Porque si tú estás cometiendo pecado y tú le dices a tu hermano, estás en pecado, estás haciendo esto, entonces tu hermano te va a reprender a ti también y te va a decir, pero tú también estás cometiendo esto. Sí, él sabe de lo que estás haciendo, pero no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es limpiarte primero, escudriñarte primero, estudiarte primero, reflexionar en tu vida primero, antes de poder decirle a otro que haga la voluntad de Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos a Romanos. Romanos, dice la palabra de Dios, Romanos 2.3. 2.3 dice así de Romanos, pero acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios. Pero acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas, mientras tú también andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios. Vemos, mis hermanos, que Dios nos está hablando
Y está esta palabra en consonancia y concuerda con la que acabamos de leer. Tú que pecas, tú que estás haciendo pecado, tú estás llamando a tu hermano para darle el consejo. Estás diciendo tú a tu hermano, tú robas y tú también robas. Estás diciéndole a tu hermano, estás en adulterio y tú también lo haces. Eres un hipócrita, déjame decirte. Porque tienes que limpiarte. El consejo de Jesús, límpiate primero para luego entonces poder dar el consejo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, debemos de tener en mente del que nos está juzgando, nos está dando su opinión, nos está diciendo, fulano, debes hacer esto y esto. La palabra de Dios dice así, 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 así. ¿Qué estás haciendo? Debes de interpretar que esa persona te está cuidando. Debes de interpretar y reflexionar en tu vida de que Dios quiere que tú te salves, de que Dios quiere que tú endereces tu camino delante de Él. Mis hermanos, mis hermanas, debemos de aceptar la reprensión de Dios, debemos de aceptar el consejo de Dios, debemos aceptar lo que venga y reflexionar si en verdad usted está haciendo algo. Diga sí, sea humilde y acepte este consejo que cualquier persona le pueda dar. Ahora bien, tiene que fijarse en quién, en qué persona le está dando el consejo y si estas personas están bien delante de Dios. Hay muchas personas que pueden estar mal y te están dando el consejo y también tú lo puedes tomar. Jesús dijo bien claro, ustedes ven los escribas y los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas y fariseos decían las cosas bien de la palabra. Hablaban bien la palabra, pero no la hacían bien. Entonces, tienes que tener un poco de humildad y decir en tu interior y reflexionar en tu vida y ver si lo que te están corrigiendo está bien o está mal. Seguimos con la palabra de Dios y vemos que en, en el mismo Romanos, seguimos en Romanos 14, vamos a la palabra de Dios en Romanos 14. Siga aquí conmigo para que podamos aprender y podamos ser más humildes y podamos enderezarnos, porque lo que Dios quiere es salvarnos, pero cada punto de cada tema y cada cosa es para que nosotros podamos aprender más y ser mejores personas y ser mejores cristianos y ser mejores hijos de Dios y enderezar nuestros caminos delante de Él, que eso es lo que Él quiere, la perfección en nosotros. Romanos 14, el 10 y el día al 13 dice, pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, como está escrito. Vivo yo, declara Yahweh, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos unos a otros, sino que propónganse mejor esto, no poner tropiezo a su hermano. Vemos esta palabra nuevamente que dice no nos juzguemos los unos a nosotros, pero déjame decirte que muchas versiones dicen no nos condenemos los unos a los otros. Lo que la palabra quiere decir es que no nos condenemos, porque danos el consejo sí. El mismo apóstol Pablo decía que debemos de aconsejarnos los unos a los otros. Si mi hermano está haciendo algo mal, yo puedo ir y decirle, mi hermano, estás haciendo esto mal y a Dios no le agrada. Cuando le hablamos la palabra de Dios a las personas, ¿qué hacemos? Lo estamos juzgando. Porque cuando tú le dices a una persona que debe dejar el alcohol, que debe dejar las drogas,
que debe dejar la prostitución, cuando le estás diciendo esas cosas, indirectamente lo estás juzgando. Estás dando tu opinión acerca de la vida de esa persona, pero no lo estás condenando porque tú no eres quien condena y tú no eres quien salva. Tú eres quien da la palabra, tú eres el portador de la palabra de Dios. Entonces, si tú eres el portador de la palabra de Dios, tienes que decirle al alcohólico que deje el alcohol, y eso es juzgar. Tienes que decirle a la prostituta que debe dejar esa vida, y eso es juzgar. Y no es malo, es bueno porque esas personas reflexionan en su vida y pueden cambiar a bien y pueden salvar su alma, porque le estás diciendo lo correcto. Lo que Dios no aprueba es que condenemos a esa persona. Lo que Dios no quiere que le digamos a esa persona, porque estás haciendo esto te vas a perder. No, tienes que decirle que por estas cosas las personas se pierden, pero no enviarla tú al castigo eterno porque tú no eres el gran juez. Seguimos estudiando la palabra de Dios y seguimos viendo que nuestro Dios nos exhorta a que nosotros no podamos entender de que debemos de hacer su voluntad. Y su voluntad es que podamos interactuar nosotros los unos con los otros y podamos decirle el mensaje y darle el mensaje a aquellos, porque por eso tenemos pastores que nos dicen estás mal, estás haciendo esto, y eso es juzgar. Cada vez que un pastor te dice está haciendo esto mal, te está juzgando. Cada vez que un evangelista o algún hermano se te acerca para hacerte una observación, te está ayudando a enderezar tu camino en cuanto a la palabra de Dios. Seguimos leyendo la palabra de Dios en Juan 7:24, que dice así la palabra de Dios. Dice Jesús, no juzguen conforme a las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. No juzguen, dice, no juzguen, pero no se queda ahí, sino que te dice, conforme a las apariencias es lo que no puedes hacer, sino que juzguen con el justo juicio. Le está diciendo a aquellos que están aptos para juzgar, aquellos que están aptos para dar el consejo, te está diciendo, no juzgues por las apariencias. ¿Qué pasó con Elí? Cuando Ana fue a orar, él pensó que ella estaba borracha. Entonces, cuando vemos esta palabra, que él pensó que estaba borracha, un profeta, el sumo sacerdote, no pensó con justo juicio. Porque si hubiera pensado con justo juicio, hubiese pensado en otra forma. Pero él pensó que ella estaba borracha. Y ella no estaba borracha, ella estaba derramando su alma delante de Dios. Usted que está en el pastorado, usted que está en autoridad, en liderazgo, su justo juicio puede hacer el bien, pero también cuando haces lo mal hecho, cuando no haces lo que debes de hacer, entonces estarás haciendo que muchas personas o aquellos a los cuales les habla de la palabra, aquellos las cuales tú le corriges, lo estás llevando en el camino equivocado. La palabra de Dios es para salvar. La palabra de Dios es para llevarla con amor a aquellos que no la entienden, a aquellos que no la saben y a aquellos que están descarriados de la vida de Dios. Debemos de llevar la palabra de Dios a los demás con amor, con justo juicio, como dijo Jesús, para que seamos portadores de la palabra genuinamente y para que llevemos a las personas a la salvación. Esa es la salvación que debemos de llevar a cada persona, porque eso es lo que quiere Dios. Jesús, la palabra dice que Dios no mandó a su Hijo para que nadie sea condenado, sino para que todos sean salvos. Tu juicio es importante y debes de medir cada palabra que dice a cada persona para que las personas entiendan la palabra y no que se enemisten con Dios por causa tuya. Seguimos en el 8 de Juan.
Juan 8, 3 al 11. Dice así la palabra de Dios en Juan 8, 3. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle y enderezándose les dijo: el que esté sin pecado entre ustedes, sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos, se fueron retirando uno por uno, empezando desde el más viejo hasta la mujer que estaba en medio, fue dejada sola. Jesús se enderezó y dijo a la mujer: ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Ella contestó: nadie, Señor. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco te condeno. Vete, de ahora en adelante no peques más. Esto que acabamos de leer es algo que pasaba, algo que era de la ley de Dios. Y vamos a ver por qué ellos estaban mal si ella aún era una pecadora y la encontraron en el acto del pecado. Dice el título: una mujer fue sorprendida en adulterio. Bien. ¿Por qué Jesús hace esto con ella? Por lo que acabamos de leer. El juicio tiene que ser, debe de ser justo. Esa mujer fue encontrada en adulterio y debía de ser, según la ley, debía de ser condenada a pedradas. ¿Por qué Jesús hace esto con ellos? Con ella. Vamos a la ley, porque a la ley que ellos se refieren tiene algo que ellos no estaban tomando en cuenta. Y entonces no estaban haciendo el justo juicio. Dice Levítico 20:10. Levítico 20:10. Y ahí vamos a ver el problema en donde radica el por qué ese juicio no era justo, aún ella siendo pecadora y aún ellos encontrándola a ella en el acto de adulterio. Dice así la palabra de Dios, Levítico 20:10. Al hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tanto al adúltero como a la adúltera se le dará muerte irremisiblemente. ¿Ya entendió dónde estaba el problema? A la mujer se lleva a juicio delante de Jesús, pero lo están tentando, dice la palabra, y le están diciendo: hay que matarla a pedrada porque ella es adúltera. Pero aquí dice: si un hombre, al hombre que se encuentra en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? No había un justo juicio, porque decía tanto al adúltero como a la adúltera era que iban a ser juzgados, los dos. Pero aquí solamente tenían a la mujer. Y la Biblia no lo dice, pero fácilmente el hombre estaba ahí dentro de los que tenían las piedras preparando para apedrear. El justo juicio es justo. Y fue Dios que dio este mandamiento, pero ellos no lo estaban haciendo de acuerdo a como Dios lo mandó. Por eso es que debemos de hacer las cosas justas, como Dios las manda, tal cual. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Justo juicio, pero con amor. Debemos de entender que Dios
nos da su palabra para que nosotros nos encaminemos y estemos delante de Él todo el tiempo y estemos correctos, lo más correcto posible, para poder ayudar a otros y para ser inspiración de otros. Otros se pueden inspirar en tu vida, en tu testimonio, en cuanto a las cosas que Dios quiere hacer. Solamente tu disciplina delante de Dios, tu vida delante de Dios, puede hacer que personas lleguen al Evangelio sin tú predicarle. ¿Por qué? Porque están viendo tu conducta y tu conducta es correcta. Pero tú siendo correcto, cuando le das el consejo a otro que sabes que él es correcto, va a aceptar el consejo y va a arreglar su camino delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Seguimos leyendo la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a Timoteo. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20 dice así la palabra de Dios. A los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Qué te está diciendo? ¿Que condene? No, te está diciendo que lo juzgue. Reprender es juzgar. Y debemos de sacarnos esto de la mente, mis hermanos, porque debemos de ampliar nuestro conocimiento en cuanto a estas palabras y estas cosas, porque cuando el pastor vaya delante de ti y te dé el consejo, te lo está dando para que te alinees en el camino, para que endereces tu camino, para que no te desvíes. El consejo viene para que sigas el camino de Dios. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Estas cosas hay que saberlas medir y hay que saber qué cosas vas a decir delante de todos. Porque cuando cometes un pecado, no es para que el líder te avergüence. Hay cosas que se hablan en privado y hay cosas que se pueden hablar en público. Entonces, estas cosas, las cuales sí se puede hablar en público, podrás reprenderlos delante de todos, pero ya cuando una persona no acepta el consejo en el lado privado. Por eso dice, para que todos teman, porque por el ejemplo tuyo o el ejemplo de alguien que está pecando, sí puedan los otros entender y no cometer ese pecado, o si lo están haciendo, dejarlo. Dios quiere que nosotros, todo lo que hace, quiere que nosotros nos alineemos y alineemos nuestra vida con Él. Ya por último, vamos a leer la palabra que dice en el mismo Corintios 6. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 6, verso 2. ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia. Dice el verso 3. ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este mundo. Dios nos está diciendo que juzguemos con justo juicio. Dios nos está diciendo que nos limpiemos primero. Cristo vino al mundo a morir por nosotros y nos dijo a nosotros, id por todo el mundo y predicad la palabra de Dios. Para aquellos que la acepten, sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que decirle a ese mundo que está pecando, valga la redundancia, que está pecando, y decirle las cosas malas por las cuales Dios no quiere que ellos se pierdan. Debemos de dar la palabra tal como es, con amor, con comprensión y con justo juicio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.